Bien, ante todo, muy buenas tardes. Eh, Agradecer por la oportunidad que se me brinda a Alex Academia y a los participantes, ¿no?, que me están acompañando en esta oportunidad. Sí, sí, buenas tardes. ¿Se escucha otra vez? Sí, doctor, ahora sí le escuchamos. Bien. Eh, a ver, vamos a ver esta parte. Ya, nuevamente está saludando a los participantes. ¿Se me oye? Sí, doctor, ahora sí Muy se le bien. escucha bien y también se puede visualizar las diapositivas. Bien, nuevamente dando las gracias respectivas a Lex Academy Perú por la oportunidad de poder participar en este importante evento. Quizás hoy sábado estamos otros en otro tipo de acciones sociales, pero hoy nosotros nos encontramos abocados a llevar a cabo este curso. Mi agradecimiento por la oportunidad y también a los participantes que día a día se vienen preparando, se vienen capacitando, me acompañan en esta oportunidad en el Zoom en vivo. Muchas personas que entiendo yo han invertido tiempo para poder estar con nosotros en este importante diplomado, para pues compartir algunas ideas, algunas experiencias en lo que concierne a esta clase y poder así tener al fin y al cabo unas nociones claras sobre lo que corresponde al derecho penal parte general en el tema de la extinción de la acción penal y la extinción de la ejecución de la pena. Cuán importante es iniciar dándole ese pergamino, ¿no?, al derecho penal parte general, por cuanto en la función que van a tener los operadores del sistema de justicia, o quienes están presentes también quizás ya estén dentro del sistema de los operadores del sistema de justicia, la aplicación, ¿no?, del derecho penal parte general, por cuanto a veces cuando se suele salir de la universidad, se suele incidir mucho, ¿no?, en el derecho penal parte especial. A veces nos entusiasmamos bastante con aprender los elementos normativos del tipo penal, para identificar los elementos objetivos del tipo, en determinadas, por determinados hechos que se suscitan dentro de la criminalidad, y ello implica a que podamos de pronto ir conociendo, digamos, el hecho en concreto y su tipificación, ¿no?, que se da eh, producto de la conducta que realice el agente, el sujeto activo. Sin embargo, a veces cuando vemos la puesta en práctica del Código eh, Penal a través del derecho penal parte especial, cuando está este entusiasmo, vemos que de pronto hay ciertas necesidades de conocer también el derecho penal parte general. Entonces, quiero incidir un poco en no descuidarnos en nuestro aprendizaje de día a día, en repasar siempre el derecho penal parte general, porque a veces en la práctica conocemos un hecho y de pronto lo vemos como un hecho de apropiación ilícita. De pronto este hecho no es apropiación ilícita, de pronto es hurto informático, o de pronto es fraude informático aplicando la ley especial de delitos contra delitos informáticos. Entonces, el uso de la herramienta que tenemos del derecho penal parte general ayudará un poco a adentrarnos a la dogmática penal, también para conocer los cimientos, ¿no?, en este caso de poder conocer cuándo se extinguiría la acción penal. Recordemos que el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Él tiene el monopolio de la carga de la prueba, y como tal, en este monopolio del deber de la carga de la prueba, como titular de la acción penal, está la labor del operador del sistema de justicia, el abogado, para poder, conociendo el derecho penal parte general,
identificar cuándo, por ejemplo, debiéramos aplicar una extinción de la acción penal, cuándo se extinguiría la acción penal, cuándo se extinguiría la ejecución de la pena, porque ahí hay dos flancos, uno, el de la acción penal en propiamente dicha como tal, la conducta, ¿no? La realización material de un hecho en concreto y la extinción ya de la ejecución de la pena, cuando ya condenado, ¿no? De pronto, allí opera la extinción que vamos a conocer en esta clase para poder diferenciarla. Cuando aplicamos la extinción de la acción penal o cuando aplica la extinción de la acción penal y cuando aplica la ejecución de la pena. Digo que era importante adentrarnos al conocimiento siempre y constante del derecho penal parte general, porque la extinción de la acción penal va a permitir, pues, no pasar por alto ciertos conceptos que nos da la normativa, la norma penal, para poder identificar cuándo estaríamos exigiendo al titular de la acción penal, pues se extinga la acción penal a través de requerimientos que podamos presentar, o en su defecto el fiscal cuando tenga que emitir algún pronunciamiento de fondo, igual disponer mediante una disposición fiscal la extinción de la acción penal. Básicamente, la idea es, en esta primera parte, de adentrarnos a la importancia de el conocimiento y el repaso constante del derecho penal parte general. Siempre la dogmática va a ayudar a poder conocer mejor, ¿no? El derecho penal parte especial. Estas diferencias ya en su momento, de repente al final vamos a tratar un poco de diferenciar con los problemas que se generan, ¿no? Porque existen problemas, ¿no? de identificación cuando uno inicia la investigación y en el trayecto ya se va aclarando un poco más, producto obviamente de la investigación que se realiza y también del conocimiento del derecho penal parte general en lo que corresponda al conocimiento de la dogmática penal. Bien, seguidamente vamos a presentarles cuáles serían las causales, ¿no? De la extinción de la acción penal. El Código Penal, en la parte general, se ocupa de descifrarnos o de hacernos conocer cuáles son esas causales de extinción. Esto es recogido del Código Penal y es a través de su capítulo de extinción de la acción penal donde podemos nosotros reconocer que las causales de extinción señaladas son las siguientes, ¿no? Por la muerte del imputado, por prescripción, por amnistía, por derecho de gracia, por autoridad de cosa juzgada, por desistimiento o transacción. Estas causales son las que permiten que se extinga la acción penal. Entonces, cuando se tiene un caso en diligencias preliminares o en diligencias de investigación preparatoria y se tiene que el imputado ha fallecido, ha muerto, entonces con la acreditación de su certificado de defunción y su ficha RENIEC donde aparece como estado de observación, fallecimiento, vamos a poder emitir, en este caso el Ministerio Público va a poder emitir la disposición fiscal de prescripción, perdón, de extinción de la acción penal por muerte del imputado, a raíz del certificado de defunción y la ficha RENIEC donde se determina donde aparece como estado su fallecimiento. Es importante tener como base o elemento de convicción que sustente esta decisión es el certificado de defunción, por cuanto a veces se suele ver casos donde se basan con la mera, con el mero dicho de determinado familiar o con la mera exposición de la ficha RENIEC expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
cuando, si somos defensores bueno, si el Ministerio Público es defensor de la legalidad y los operadores del sistema de justicia están inmersos en ello, debe considerarse como elemento de comisión, como sustento normativo, como sustento, digamos, que genere convicción para la decisión, el contar con el certificado de defunción. Pues allí tendríamos ya manera de cómo aplicar la extinción de la acción penal por la muerte del imputado. Esto a nivel preliminar o a nivel de la investigación preparatoria, donde se le hace conocimiento al juez, ¿no? De la disposición fiscal. Bien, también tenemos que una de las causales de extinción de la acción penal es cuando existe autoridad de cosa juzgada. Esto se ve cuando tenemos pues ya una sentencia firme, ¿no? En calidad de cosa decidida. Y esta sentencia firme conlleva que no se pueda emitir o no se pueda de alguna manera reabrir un proceso cuando se tiene ya una cosa juzgada, una cosa decidida. Distinto es el caso cuando el caso no tiene sentencia, no hay sentencia, la investigación que realiza el persecutor de la acción penal, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, archiva un caso de modo preliminar y ello, pues, ya el tribunal lo ha señalado en muchas sentencias, que no constituye calidad de cosa decidida la disposición fiscal de archivo que emite el Ministerio Público. Por cuanto esta decisión de archivo que emite el Ministerio Público, al no tener el rótulo o característica de cosa juzgada, cosa decidida, puede el caso reabrirse ante la aparición de nuevos elementos de convicción, lo que implicaría que el titular de la acción penal, el representante del Ministerio Público, reabra la investigación para poder direccionar nuevos actos de investigación producto de los nuevos elementos que van apareciendo por el hecho que en su momento se hubiera archivado. Pero en este caso, en la extinción de la acción penal de autoridad de cosa juzgada es cuando ya se tiene una sentencia firme por cosa juzgada, ¿no? También tenemos como causales de extinción de la acción penal, no estamos todavía en el capítulo de la ejecución de la acción penal, cuando ya hay una sentencia, ya existe la sentencia, ya hay un condenado, vamos a ver después si es por suspensión, si es por reserva de fallo, eso lo veremos en su momento, pero estamos en la fase de la extinción de la acción penal, no de la ejecución penal. Estamos en la fase de la acción penal. La acción, las causales de extinción. En ese caso, ahora también señala el ordenamiento que se extingue la acción penal por el desistimiento o transacción. Además de los señalados, de las causales señaladas de muerte del imputado, prescripción, amnistía, derecho de gracia, o autoridad de cosa juzgada, también está el desistimiento de transacción. Esto se da en casos de acción privada. Solamente cuando hay, recuerden ustedes que el derecho penal se da a instancia de acción pública y en este caso los delitos, la conducta ilícita, se puede tener también una intervención de acción privada. Por ejemplo, cuando de pronto existe la mordedura de un can a una persona y de pronto le ha generado una pequeña lesión superficial, ¿no? Que le generaría, ¿no? el intento de mordedura o la mordedura del can, en este caso el perrito, podría, ¿no? el afectado recurrir a la acción privada. La acción privada para que pueda él de pronto requerir la reparación de los daños y perjuicios generados, ¿no? Por la acción que ha realizado, en este caso, la mascota de un propietario de un animal, de un can, de un perrito. En este caso, la acción penal privada, en este caso, ¿no? Se extingue cuando estas personas, el afectado,
y el dueño de la mascota llegan a una transacción. Ambos realizan una transacción y producto de esa transacción o desistimiento, si fuera el caso, expresamente tiene que existir ese acuerdo o ese desistimiento expreso para que quien de alguna manera se encarga de defender los intereses de las afectaciones y el pago de los daños y perjuicios por transacción, puedan ellos esa acción privada concluirla o extinguirla, ¿no? Como una causal de extinción de la acción penal por transacción, ¿no? En esos casos operaría una causal de extinción de la acción penal, en este caso privada, ¿no? Porque recordemos que el Ministerio Público es el persecutor de acciones públicas, no acciones privadas. Las acciones privadas son de particulares, ¿no? La injuria, la calumnia también es una acción privada, el particular recurre al juez unipersonal para que se ventile la acción, la conducta por acción privada, ¿no? Bueno, el Ministerio Público investiga actos de acción de persecución pública. Bueno, esa es una manera también de poder extinguir, ¿no?, la acción penal. También tenemos la prescripción, ¿no?, la amnistía, el derecho de gracia. Son otras causales de extinción de la acción penal. Nuevamente insistimos en esto. Pero para poder adentrarnos a tener una idea de qué cosa es la prescripción, he escogido un texto donde lo resumo así, que es una institución de relevancia constitucional, la prescripción, que es regulada por el Código Penal, es la que se fundamenta en el principio de la necesidad de la pena. Consiste la prescripción en la extinción de la responsabilidad penal mediante el transcurso de un periodo de tiempo en determinadas condiciones, sin que el delito sea perseguido o sin ser la pena ejecutada. Es decir, es cuando se agota el plazo establecido. A eso le llamamos prescripción, al agotamiento del plazo establecido. Ahora, tenemos también en la prescripción como causal de la extinción de la acción penal, la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. Existen dos tipos de prescripciones. En este caso, la prescripción ordinaria, señalada en el artículo 80 del Código Penal, la dice o se señala en ese párrafo que la acción penal prescribe en un igual al máximo de la pena fijada para la ley, para el delito. Es decir, si la pena es de 2 años, hasta 2 años, pues el tiempo que debe transcurrir son 2 años. Si transcurre, porque la pena dice hasta 2 años, si transcurre 2 años, un día, ya el 2 años, un día, conlleva que el delito haya prescrito por prescripción ordinaria. Prescribirá cuando el tiempo transcurrido desde su comisión alcance al plazo máximo de la pena, estipulado para el delito. Esta vez, en cambio, cuando sobrepase, ya se tendrá por prescrita la acción penal. Esa es la prescripción ordinaria. Sin embargo, tenemos también la prescripción extraordinaria. En este caso, como causal de extinción de la acción penal por prescripción, en este caso extraordinaria, señala el artículo 83 del Código Penal que la prescripción extraordinaria de la acción penal aparece con la intervención, ¿no?, la intervención de las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, siempre y cuando no se haya superado aún el plazo ordinario de la prescripción. De lo contrario, no se podría aplicar la presente figura. Es lo que señala el artículo 83, que en puridad significa que el plazo es el máximo, en el supuesto del ejemplo, hasta 2 años, en el máximo más su mitad. Es decir, si de 2 su mitad es 1, entonces el plazo extraordinario sería 3 años. Si en ese lapso de tiempo, como el plazo extraordinario, 3 años, se agota el tiempo, ya el plazo prescribe por prescripción extraordinaria. Señala el código
sobre las intervenciones, porque muchos casos son pues llevados a una investigación preparatoria. Digamos, la investigación se realiza por hechos suscitados en determinado tiempo, y estos hechos son puestos de conocimiento del juzgado de investigación preparatoria, y desde ese momento, donde toma conocimiento el juez de investigación preparatoria, se tendría como inicio de de una manera de la aparición o la intervención de actuaciones de las autoridades judiciales. En este caso, habría allí un periodo de suspensión, ¿no? No podría, de alguna manera, computarse ese plazo. No podría computarse, porque existe, pues, ¿no? Esta aparición de actuaciones de las autoridades judiciales, o en su defecto también cuando el Ministerio Público realiza intervenciones de actuaciones o de realizaciones de actos de investigación preparatoria. Bueno, ese es el plazo que se tiene, el tipo de prescripción extraordinaria. Es el máximo de la pena más la mitad, en cuanto a periodos. Esto también lo vemos en los casos eh, de las faltas, claro. Cuando se dispone que se remitan unos actuados al juzgado de paz, y de pronto, desde que se hizo la denuncia, producido los hechos en agravio de un ciudadano, y de pronto ha transcurrido el tiempo en el hecho de haberse tramitado la investigación en sede policial, haberse transitado la investigación a nivel de la Fiscalía, del Ministerio Público, y en el lapso de tiempo de haber transcurrido la emisión de un pronunciamiento de fondo por parte del representante del Ministerio Público, y cuando éste considera que los hechos investigados no son delito, sino es una falta, en ese ejemplo que planteo, de que dispone que se debe derivar todo lo actuado al juzgado de paz, y puede que ese tránsito de tiempo conlleve a que, de alguna manera, se genere el acortamiento de plazos para la prescripción. En este caso, aplicaríamos la prescripción extraordinaria en cuanto a los plazos, para poder determinar que sería el máximo de la pena más la mitad, en este caso, para poder computar el plazo y el juzgado pueda llevar a cabo la causa, para que no emita el juzgado de paz su resolución donde resuelva declarar por extinguida la causa por prescripción extraordinaria. Todos esos temas de plazos hay que conocerlos bien para poder identificar y no hacer que pase el tiempo y de alguna manera se genere impunidad por no haber accionado debidamente, digamos, algunos casos, para poder que en su oportunidad el juez pueda conocer la causa. Hay otro asunto relacionado a esto también, en relación a la jurisdicción. En el caso de los delitos de violencia de género, de agresiones a integrantes del grupo familiar, si bien es cierto, hay conductas que tienen posibilidad de ser conocidas directamente por el representante del Ministerio Público, también hay otras que pueden ser directamente a conocimiento del juez de paz. En este caso, el juez de familia en este rol cumple un rol muy importante. El juez de familia tiene facultad para conocer los hechos como medida cautelar para la emisión de medida de protección. Recordemos que en los delitos de agresiones a integrantes del grupo familiar existe, digamos, la necesidad de que se pueda emitir unas medidas de protección a beneficio de la víctima, para que el agresor se aleje, para que la víctima esté resguardada, para que el agresor no se acerque a determinados metros en el radio de su jurisdicción de domicilio con efectos alcohólicos.
y en el supuesto del conocimiento de este caso, en este caso el juez de familia, puede también el juez de familia disponer, porque la ley lo faculta, a que el caso sea de conocimiento del juez de paz. Del juez de paz, porque la facultad del juez de familia está así establecida por ley. En este caso, se evitaría en el tiempo casos de trámite, digamos, donde se ve que la conducta es una falta, digamos, no tenga ese tránsito, ¿no?, en el Ministerio Público, porque de pronto hay casos donde ya la experiencia señala de que son casos que debe conocer un juez de paz, son casos de maltrato emocional, a veces se ven denuncias donde ciudadanos denuncian maltratos emocionales y según los hechos se subsumen a una falta. El juez debidamente en su resolución de medida de protección dispone el otorgamiento de medida de protección a la víctima y dispone el conocimiento de los hechos a cargo del juez de paz. Estos hechos van a conllevar a que se haga o se determine responsabilidad a través de la sanción por faltas, a través de un juicio inmediato, rápido, que se hace por faltas, a una audiencia que se llama en sede judicial, y ya de alguna manera se tendría que conocer ya de modo más directo por el conocimiento de los hechos que vaya a determinar el juez de familia, evitándose así de pronto riesgos, ¿no? A veces las víctimas necesitan justicia pronta, y en esa necesidad de tener justicia pronta, el juez de familia detecta que es un caso para juzgado de paz, y se evite el tránsito del Ministerio Público para que el Ministerio Público no emita luego de todo un tiempo, transcurrido de tiempo de meses, emita una disposición de derivación al juzgado de paz, y el juzgado de paz conozca los hechos. Entonces, el juez de familia suele en sus resoluciones también disponer directamente que los casos vayan al juzgado de paz. Comento esto, estimados participantes, por cuanto en temas de extinción de la acción penal por prescripción ordinaria o prescripción extraordinaria, suele haber en determinados momentos riesgos de que determinada causa no pueda tener la acción oportuna de la judicatura por factores ajenos a las partes, y conlleve a que no se tenga una posible sanción, ¿no?, a la conducta del sujeto activo. En este caso, comento yo esto por cuanto ese tipo de prácticas que se realizan en los juzgados de familia ayudan a que el posible cuello de botella que se pueda presentar a futuro en tránsito por fiscalía no genere alguna afectación, ¿no?, a la víctima. Eso en la práctica se da, y eso también ayuda a que se evite posibles extinciones de la acción penal por prescripción de esta falta, ¿no?, contra la víctima. Bien, también tenemos causas de interrupción. Se señala que para poder decir que debe haber o debe entenderse la prescripción, ya se ha explicado cómo operaría el plazo para la prescripción ordinaria y extraordinaria. También tenemos, como se ha indicado, interrupciones, ¿no? Señala el código que las causas de interrupción, como se ha indicado en el párrafo anterior, la lámina anterior, las causas es que la prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto ese tiempo que transcurre en el tránsito del Ministerio Público y en el tránsito de las autoridades judiciales. Esa es una causa de interrupción. No se computa ese plazo, ese tiempo transcurrido. Ahora, después de la interrupción, comienza a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente de la última diligencia. Son actuaciones
que tienen un inicio y tienen un fin, y estas deben tenerse en cuenta para poder verificar el cómputo del plazo que se tiene que tener en cuenta para la prescripción. Señala también la normativa que se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por comisión de un nuevo delito doloso. El sujeto activo comete un nuevo delito doloso, igualmente se interrumpe la prescripción de la acción. También señala la norma que la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. Esto es lo que hemos explicado como plazo extraordinario. Cuando sobrepasa en una mitad. O sea, el máximo de la pena, 2 años, más la mitad, 1 año, 3 años, 1 día. Cuando esta sobrepase, también ya hablamos de que se ha agotado el tiempo transcurrido, ¿no? Son causas de interrupción. Hay también causas de suspensión. El artículo 84 del Código Penal señala en el texto, en cuanto a la suspensión de la extinción de la acción penal, que si el comienzo de la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel procedimiento quede concluido. ¿Esto qué significa? Significa que cuando tenemos un proceso y de pronto existe o aparece uno que no está concluido y que depende del otro, queda en suspenso. Sobre el particular existe mucha controversia. Digamos, la comunidad jurídica encuentra en este artículo cierta no claridad, ¿no? En cómo debe entenderse la suspensión, pero nosotros consideramos que si bien es cierto, existe esta figura de la suspensión, debemos mejor centrarnos, ¿no?, en lo que vemos como causas de interrupción. A veces ni siquiera llegamos a las causas de suspensión. A veces no se identifica el proceso, y a veces ni siquiera concluye. Por eso es que de pronto cuando se tocan estos casos, de tiempo en tiempo, no hay esa homogeneidad, ¿no? Pero normalmente vamos a ver causas de interrupción de la acción penal y a través de la prescripción ordinaria y extraordinaria. Pero en fin, el artículo 84 nos habla de la suspensión y eso es cuando se da hasta que el procedimiento queda suspendido hasta que el otro concluya, ¿no? Ahora, en relación a las causas de extinción de la acción penal por amnistía, recordemos que la amnistía es una institución jurídica de larga data, comprende como beneficiarios a sujetos involucrados en hechos punibles, que estos provienen, ¿no?, de conductas señaladas como delitos o como faltas en el Código Penal. Así, señalar que en la Constitución Política del Estado, en su artículo 102, inciso 6, prescribe, le da facultades al Congreso de la República a ejercer el derecho de amnistía. En tal sentido, es el Estado, a través de uno de sus poderes, quien ejerce esta facultad, que la amnistía es la que consiste en olvidar, digamos, las ofensas en contra a las que se les ha encausado, ¿no?, al sujeto activo, ¿no?, en este caso de la acción. Si tenemos un caso donde se tiene de alguna manera un encausado, y quien sería el único de poder generar una extinción de la acción penal por amnistía es a través de una normativa que emita el Congreso de la República, a la que ya muchos conocen como ley de amnistía, ¿no? También es bueno precisar que esta amnistía no procedería en favor de quien ha cometido crímenes de lesa humanidad ni para proteger a los violadores de derechos humanos. Las leyes de amnistía son incompatibles con la obligación
del Estado de investigar o sancionar o responder de los delitos graves contra los derechos humanos. Sí, pues recordemos nosotros que en el año 95 el Congreso de la República emitió una ley de amnistía, donde se habían beneficiado diversos militares que se encontraban investigados por delitos de lesa humanidad, por afectaciones a derechos humanos. En el año 95, pero como en esa época el gobierno de Alberto Fujimori tuvo digamos, ganó las elecciones con una buena cantidad de votos, esto conllevó a que de pronto se sientan fuertes como gobierno y hagan prevalecer la ley de la amnistía. Ley de amnistía que beneficiaba a condenados por delitos de lesa humanidad, por delitos de afectaciones de derechos humanos, en este caso militares. En este caso, si bien es cierto, eso fue lo que sucedió en el año 95, por esta amnistía dada por el Congreso de la República en el año 95, el año 2000, a finales del año 2000, esta fue derogada. Fue derogada porque efectivamente existieron factores que no podían dejarse de ver por cuanto habían sido favorecidos cuando estos habían sido personas que habían cometido delitos que afectaban derechos fundamentales. En este caso, se derogó la ley y se estableció que en qué casos no procede, en este caso, la amnistía. Pero es una figura antigua, la que está en el Código Penal, la amnistía, pero que ya es un tema, creo, político, ¿no? El asunto de cómo se debe amnistiar, cómo se debe dar derecho de gracia, qué parámetros deben existir, ya es un asunto, creo, ajeno a la actividad, en este caso, de la investigación, pero si ustedes como participantes de este evento académico se interesarían por trabajar en el sector del Congreso de la República, como futuros congresistas, como asesores de congresistas, eh, serían las personas indicadas que deban de una manera tocar estos puntos para que se regule de pronto estos asuntos y haya homogeneidad, porque de pronto no hay una homogeneidad entre lo que es el indulto, inclusive, el indulto, el derecho de gracia, ¿no? Y en este caso que tiene relación también a la amnistía que da el Congreso, ¿no? En este caso, el indulto y el derecho de gracia lo otorga el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, la amnistía la da el Congreso, pero igual, son de alguna manera acciones legales que se dan a beneficio de los responsables de hechos que han afectado derechos humanos, en este caso, víctimas por derechos humanos. Bueno, es un asunto que debe verse y bueno, es un tema aparte, ¿no? Pero bueno, eso es una manera de extinguir la acción penal por amnistía. Al fiscal, al juez, le llega de conocimiento una amnistía por determinado procesado, se extingue la acción penal. El juez y el fiscal no está allí para ver, ¿no?, asuntos si procedió o no bien la amnistía, y eso es un tema ya que lo tocarán otros entes que están dentro también del sistema jurídico, en los operadores del sistema de justicia, pero si es que existe ello, tiene que darse la extinción de la acción penal por amnistía. En cuanto al derecho de gracia, que es otro mecanismo de extinguir la acción penal, el derecho de gracia constituye, como se ha indicado, a las gracias presidenciales, como expresiones que tienen los presidentes de la República sujetas estas decisiones a normas, ¿no?, a criterios que se dan a nivel nacional y a nivel internacional. Son vinculantes estos criterios para que regulen su ejercicio. En cuanto a la debida motivación, ¿no?, del presidente de la República de poder conceder un derecho de gracia. La condición médica, por ejemplo, resulta una base importante en el indulto humanitario. Así, los informes sobre este aspecto médico deben expresar la condición médica del condenado, porque recordamos que el indulto se otorga solamente a
condenados, mientras el derecho de gracia no. Pero bueno, ya vamos a tocar, bueno, no hemos puesto acá, no hemos colocado acá un párrafo de, no hemos preparado una lámina de indulto, pero quede claro que el indulto solamente se otorga para condenados y en cambio el derecho de gracia no. El derecho de gracia no. Son tipos causales de extinción distintos. El derecho de gracia, el indulto, el derecho de gracia es es una causal de extinción de la acción penal, y el indulto viene a ser la extinción ya de la ejecución de la pena. El indulto es, es una causal de extinción de la ejecución de la pena. El indulto es para los condenados, no existe un indulto a un procesado. El indulto es para los que ya tienen una condena, que están inmersos en la ejecución de una condena, ¿no? Entonces, el derecho de gracia es para los procesados. En este caso, la condición médica va a ser siempre la base importante, científica, para poder dar, ¿no?, la gracia presidencial, en este caso. En cuanto a ello, el artículo 118 del Código de la Constitución, en su inciso 21, señala que para conceder indultos y conmutar las penas en el indulto humanitario, porque estamos hablando como parte del derecho de gracia, que se puede ejercer también el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de la instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. ¿Ya ve? Aquí la Constitución lo distingue en su primera parte para casos de extinción de la ejecución de la pena, condenados, indultos y conmutación de penas, y el segundo párrafo de este mismo inciso 21 del artículo 118 de la Constitución para casos de personas procesadas que se encuentran en etapa de instrucción, de investigación preparatoria, donde haya excedido el plazo de investigación, y eso ya lo ha de alguna manera expuesto en diversas sentencias el Tribunal Constitucional, cuando de alguna manera ordena la libertad de sujetos procesados cuando exceden el plazo de la investigación, ¿no? Ese es el derecho de gracia en concreto como causal de extinción de la acción penal. En cuanto a la extinción de la ejecución de la pena, el Código señala que la ejecución se extingue por muerte del condenado. Un sentenciado que ha sido condenado y fallece, ya no se va a poder ejecutar. ¿Cómo vamos a ejecutar la sentencia, la pena que le imponen, si ya murió? Entonces es una causal de extinción de la ejecución de la pena de su sentencia, ¿no?, por su muerte. También tenemos como causal de la extinción de la ejecución de la pena, la amnistía. Ya hemos hablado de la amnistía, la ejecución, como causal de la extinción de la acción penal. En este caso, la amnistía también opera para la ejecución de la pena. En este caso también se da por el indulto presidenciable, el indulto humanitario que otorga el presidente de la República para, de alguna manera, extinguir la ejecución de la pena a favor del condenado, ¿no? También tenemos como que se extingue la extinción de la ejecución de la pena por prescripción. Por prescripción, por cuanto también se tienen plazos. Por ejemplo, a ver, en una sentencia de omisión de alimentos, existen sentencias que se emiten con pena suspendida. El condenado aún no ha sido, no se le ha dictado su pena, por tanto, se emite la sentencia por reserva de fallo. Se reserva el fallo en cuanto a la pena, no se le dicta la pena. En este caso, pero igual le pone el juzgado como regla de conducta
que en un plazo determinado, cumpla, ¿no? Le da, en este caso al condenado, le da obligaciones, ¿no? Pagar la reparación civil, acercarse al juzgado a firmar el cuaderno de, de registros de manera mensual, también que informe sus actividades, le prohíbe que concurra a lugares de dudosa reputación, entre los cuales se suele verificar con mayor incidencia que cumpla con el pago de la reparación civil. Normalmente suele el juzgado, en caso de el delito de omisión a la asistencia familiar, se suelen dar casos de una suspensión de pena, pena suspendida, en un periodo de plazo de un año. A veces suelen, y también en las reservas de fallo condenatorio, en donde no se dicta la pena, suele también darse en un año, 2 años. En estos casos, si es que no se cumple esa regla de conducta en esos 2 años, ya no hay manera de ejecutar la pena. No se puede ejecutar la pena si digamos, se tiene como vencida, como que si el plazo ha vencido. Por eso es que cuando se emiten sentencias, ya sea con pena suspendida, ¿no? O se dictan sentencias con reserva de fallo condenatorio, y en ellas se dicta reglas de conducta en un plazo determinado para que cumpla el sentenciado con el pago de la reparación civil. Si es que ese pago no se da en el plazo que señala el juzgado, lamentablemente no hay manera de poder ejecutar la pena en el extremo de la reparación civil, ¿no? Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado en la ubicación de los plazos, porque también para poder controlar la ejecución de la pena, también hay maneras de poder requerirle al juzgado la amonestación. Cuando a un sentenciado se le dicta pena suspendida, se requiere al juzgado su amonestación para que pueda este amonestado cumplir con pagar la reparación civil en la ejecución de la pena que viene cumpliendo. O en su defecto también puede darse la figura de dictársele una severa llamada de atención, cuando a este le han dictado una reserva de fallo condenatorio. Entonces, no le puede dictar reserva de fallo condenatorio al que tiene pena suspendida, al que tiene una sentencia suspendida. No lo puedan amonestar al que tiene una sentencia con reserva de fallo condenatorio. Entonces, de alguna manera, las llamadas, de alguna manera, la exhortación que hace el juzgado en su facultad discrecional antes de revocar la pena, en la ejecución de la pena, tiene el juzgado la posibilidad de amonestar al que ha sido sentenciado con suspensión de pena, y tiene posibilidad de llamar a la atención, por severa llamada de atención, al que se le ha dictado reserva de fallo condenatorio. Aún ello, siempre controlando el plazo, porque si es que no se da en el plazo de la ejecución de la pena, en este caso no podríamos continuar con la ejecución de la pena, ya habría prescrito, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos cuándo prescribe la ejecución de la pena, cuando el plazo dado en la sentencia ha concluido. Entonces, para ello, el fiscal, el abogado de la defensa de la víctima, tienen que estar haciendo trabajos de impulso para que no se pueda vencer, ¿no? No se pueda quedar sin posibilidad del pago de la reparación civil, para que se evite que la afectada por el delito tenga que recurrir a la vía civil, para que en la vía civil pueda recuperar la reparación civil, ¿no? Porque, ojo, de que si es que existe la prescripción de la ejecución de la pena para el pago de la reparación civil, y la víctima no tiene manera de cómo cobrar los 5.000 soles que el Ministerio Público ha venido controlando a través del control de la ejecución de la pena, y pasó el tiempo y no se pudo de alguna manera hacer que el sentenciado pague la reparación civil, no es motivo para que se diga de que se ha perdido, ¿no? La posibilidad de cobro. Tiene la víctima la manera de recurrir a la vía civil
para que se le haga pago de esa reparación civil no dada en sede de la ejecución de la pena. Y, en fin, también hay la exención de pena. La exención de pena es cuando, como extinción de ejecución de la pena, es cuando el juzgado en su facultad discrecional, siempre acordémonos de eso de la facultad discrecional. El juzgado siempre va a tener la facultad discrecional de poder decidir si otorga la exención de pena. Esta se da cuando es un delito que realiza una persona, digamos, menor de 21 años. El juzgado verifica que es una persona menor de 21 años y de pronto también verifica que la pena es una pena que no sobrepasa los 2 años. Entonces, el juzgado puede, ¿no?, puede eximir, ¿no?, la pena, le puede perdonar, ¿no?, la pena. Y eso es también, ¿no?, una manera de extinguir, ¿no?, la ejecución de la pena en su facultad discrecional. Eso no se ve en la práctica, normalmente no se ve, porque hay la idea en el Perú de que toda conducta debe ser sancionada, y por tanto no suele verse, ¿no?, este tipo de extinción de la ejecución de la pena. También hay la figura del perdón del ofendido. Una de las maneras de extinguir la ejecución de la pena es a través del perdón del ofendido, pero siempre que sean estos en acción privada. Cuando una persona sentenciada por el delito de injuria, calumnia, de pronto el ofendido lo perdona y este perdón es acreditado de manera objetiva con un documento idóneo, entonces sí valdría la extinción de la ejecución de la pena por el perdón del ofendido, ¿no? Por la acción privada que haya podido tener su causa. Son estas las maneras de extinguir la ejecución de la pena, la facultad discrecional que tiene el juez siempre de decidir, por cuanto un juez, por ejemplo, si quiere revoca la pena y la convierte en efectiva, si quiere lo sigue amonestando al sentenciado, le sigue llamando la atención, o de pronto la revoca directamente, ¿no? Pero bueno, es facultad discrecional, que la tiene exclusivamente el juez, así como también para la exención de la pena. Y también se da la extinción de la ejecución por el cumplimiento de la pena. El sentenciado condenado cumplió con el pago de la reparación civil, cumplió con su condena punitiva en tiempo y en periodo, entonces por cumplimiento también se extingue, ¿no? Y el caso también ya, el cuaderno de ejecución de sentencia, que se forma en sede judicial y en sede fiscal, ese cuaderno de ejecución de sentencia, por ejecución de la pena se queda, ¿no?, ya se archiva, ¿no? Bien, esas son las maneras de cómo extinguir la ejecución de la pena. Nosotros, los operadores, consideramos de que una de las maneras de poder luchar contra la criminalidad es haciendo de que existan sanciones. No es posible en un Estado social, en un Estado democrático, no es posible que exista impunidad. Inclusive los operadores del sistema en el Parlamento debieran de pronto endurecer más las penas, por cuanto vivimos ya en el Perú casi 200 años con sanciones suspendidas, con sanciones que se dan con penas suspendidas, y de pronto el condenado no logra entenderlo. El condenado no logra adecuarse al perdón, a la suspensión de la pena. Creo, es una opinión ya personal, que deben darse penas más drásticas. Penas más drásticas. No es justo que una persona al que le roban un celular que vale 2.000 soles, que un padre de familia lo compró con tanto esfuerzo para que su menor hijo pueda estudiar, y el menor va en su combi y se lo sustraje, se lo hurtan. No es justo de que, no es correcto que ese autor merezca una pena suspendida, porque la ley así lo dice. No es esto un asunto de competencia del fiscal, del juez. ¿Por qué? Porque son ellos los que aplican la ley. Tendría que el Congreso de la República endurecer las leyes para poder generar un cambio. El país necesita ahora cambio. La población necesita ver un sistema
que genere cambios para que no se viva nuevamente en más años con criminalidad. Siguen llegando más conductas, siguen cometiéndose más delitos, y creo que es hora de que se pueda evaluar, ojo, a título personal digo, este tipo de sanciones suspendidas que están en el Código Penal, que es materia de otro fuero, ¿no? El fuero legislativo. Bien, hasta ahí ha llegado mi participación. No sé si es que tengan alguna pregunta que hacerme sobre la disertación de esta clase. Por favor, le agradecemos.